lo que ahora vamos a ver, lo que ahora vamos a aprender a partir del capítulo 9, es cómo Pablo no solo está hablando acerca de lo que ellos tienen que hacer. Nunca, en las cartas de Pablo, nunca él habla de ustedes tienen que hacer esto y bueno, sino que él también en todo momento se muestra como ejemplo. A nosotros lo que siempre más necesitamos no es solamente que nos enseñemos unos a otros, sino que nosotros también seamos ejemplos unos a otros. ¿Cuál es la ventaja de un ejemplo? Es que vos en el ejemplo no solo ves el mandamiento, sino que ves que se puede cumplir. Ves que se puede cumplir. Entonces Pablo ahora en el capítulo 9, y ahí los invito a que ustedes vayan o que lo tengan ahí a mano, va a hablar un poquito acerca de él como una persona libre. Si ustedes recuerdan, a partir del capítulo 7 nosotros empezamos a ver cómo Pablo empieza a hacer ¿qué? Empieza a responder algunas preguntas que los corintios tenían con respecto al matrimonio, con respecto a los divorcios, con respecto a diferentes situaciones y en el capítulo 8 con respecto a esto de la carne que había sido sacrificada a los ídolos. En el capítulo 9 nosotros podemos deducir algo que era una crítica muy fuerte hacia Pablo. La gente le decía a Pablo, por ejemplo, que él no era apóstol. Como diciendo, vos no hablás de parte de Dios, vos no sos un apóstol como los que Jesús eligió. Y se sabía, por ejemplo, que Pablo no... Chavalán. Se sabía, por ejemplo, que Pablo no había estado con Jesús en esos 3 años que Jesús caminó en la tierra. Entonces, por ahí era muy criticado Pablo, porque diciendo, ¿vos quién te cree que sos? ¿Saliste de dónde? ¿De dónde viniste? Entonces era cuestionado él como apóstol. Y lo que Pablo va a hacer en este capítulo, primero es mostrar que él es un apóstol, y que como apóstol él también es una persona libre, como cantábamos, por Jesús, liberado por Jesús, libre del pecado. Pero por último él va a concluir diciendo, yo no voy a usar esa libertad para mí, sino que voy a usar esa libertad para los demás. Recuerden que todo lo que estamos hablando del capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, es como Pablo presenta un principio de vida que está pensando solamente en los demás. Si hay algo que a Pablo lo cautivaba, lo motivaba, era que las demás personas vayan al cielo. Él estaba loco, obsesionado y apasionado porque las demás personas se vayan al cielo. Era su más grande deseo y su más grande anhelo. Hay un momento en el que él está escribiendo la carta a los romanos. En el capítulo 10 él dice, yo desearía ser por Jesús una persona maldita, con tal de que mis demás hermanos judíos se salven. Imaginémonos el amor que vos tenés que tener por otra persona para expresar lo que Pablo expresó. Es decir, yo desearía irme al infierno si otras personas van a ser salvas. ¿Quién podría levantar la mano ahora y decir yo pienso de la misma forma? Yo creo que ninguno de nosotros. Pero esto era lo que caracterizaba la vida del apóstol Pablo. Era una persona que amaba a la gente, amaba a los demás y deseaba su salvación. Nosotros, en el libro que estamos estudiando de Fundamentos de la Fe, estamos con los jóvenes en la parte de los dones espirituales. No sé si ustedes ya llegaron a los dones espirituales. Sí, o sea, el capítulo 10. Vamos terminando. Después de la lección de los dones, nosotros vamos a hablar acerca de la evangelización. Y un principio importante que nos da todo el Nuevo Testamento es acerca de evangelizar. Si no existiera la evangelización, la iglesia hubiera quedado hace 2000 años donde estaba. Pero Jesús evangelizó, sus discípulos evangelizaron, y los discípulos de los discípulos evangelizaron, y así. Entonces lo que Pablo siempre plantea es un principio de evangelización, de evangelismo. Entonces, vamos a meternos un poco en el capítulo y ver cómo él va desarrollando algunas cosas como por orden. A partir del versículo 1,
terminando después del capítulo 8 de hablar de toda esta libertad, dice, ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? Ahora, hay dos preguntas. ¿Cuál es la primera? ¿No soy libre como todos? Bien. ¿La segunda? No soy apóstol. Miren, lo que va a hacer ahora, esto se llama axioma. Es una forma de lenguaje o de escritura. ¿Sí? Él pone dos preguntas. Primero responde la segunda y después responde la primera. O sea, como que es raro, porque vos responderías la primera primero. Lo que él hace es responder la segunda. Y después va a responder la primera. ¿La primera cuál es? ¿La segunda cuál es, perdón? ¿No soy un apóstol? Y sigue. Y todo en base a esta pregunta. ¿No he visto a Jesucristo, a Jesús nuestro Señor, con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad, dice Pablo. Claro, se ve que en la carta la gente le ha escrito, mira Pablo, están los problemas matrimoniales, están los problemas de divorcio, están los problemas de la carne sacrificada, los ídolos, sigue la carta y Pablo lee y dice, Pablo, acá hay gente que no cree que vos seas enviado por Dios. Y esto es muy fuerte, ¿por qué? Porque si ellos no creían que Pablo era un apóstol enviado por Jesús, ¿qué sentido tiene hacerle caso a lo que él está diciendo? ¿Tiene algún sentido? No, porque ¿hasta qué punto vos decís? ¿Hasta qué punto vos me estás hablando por tu propia cuenta? Entonces Pablo quiere defender que él sí es un apóstol. Y él dice, ¿yo no he visto al Señor Jesús? ¿La respuesta cuál es a esta pregunta? ¿Qué opinan? Sí. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Hechos? Pablo iba camino a Damasco, un rayo de luz, dice él que fue más fuerte que el sol, así que debe haber sido fuerte, lo tumbó y ahí Jesús mismo se le apareció. Y después se le aparece en otra ocasión. Entonces Pablo dice, yo no he visto a Jesús. Y esa era una de las características que tenía que tener un apóstol. Y después lo otro que dice es que ellos mismos, el versículo 2, son como la prueba de su apostolado. ¿Por qué eran la prueba los corintios? ¿Qué opinan? ¿Por qué los corintios eran la prueba de que Pablo era apóstol? Porque Dios lo había usado a Pablo para llevar con el Evangelio a Corinto. ¿Quién fue el primero que llegó con el Evangelio en Corinto? Pablo. ¿Se acuerdan con cuánto fue? Solo estaba. Entonces está diciendo, apóstol, la palabra apóstol significa enviado. Entonces Pablo está diciendo, la prueba de que yo soy un apóstol enviado por Jesús es que yo llegué acá a ustedes con el Evangelio. Ustedes son como los que dan testimonio de esto. He visto al Señor Jesús. He visto al Señor Jesús. Y la última prueba, que es la que va a desarrollar en todo lo que vamos a ver ahora, es, además, yo no estoy acá para ganar plata. Pablo va a decir, yo no estoy poniendo sobre mí un título para ganar algo de ustedes. Al contrario. Miren, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Miren, los apóstoles, los hermanos literales de sangre, o sea, los hijos de José y María, y entre ellos Pedro, que lo nombra al último, pero también de los apóstoles, no trabajaban. ¿Sí? No trabajaban. Estaban dedicados por completo a la obra del Señor. Y gran parte de ellos se dedicaba a viajar por los diferentes lugares, a fundar iglesias y a extender el Evangelio. Pero la iglesia, posiblemente la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia grande, ¿se acuerdan que se convirtieron miles al principio? Los sostenía. Y ellos viajaban, no viajaban solos, ¿con quién viajaban? Con su familia, con sus esposas. Ellos viajaban y eran sostenidos económicamente y llevaban adelante la obra, y así fue como la iglesia fue extendiéndose. Son los primeros misioneros, los primeros enviados por la iglesia. Es como que la iglesia junta plata y dice, bueno, Agustín lo va a mandar a Corralito, lo vamos a
a mandar y a sostener para que él se dedique allá a hablar acerca de Jesús. Y a Pancho lo vamos a enviar a Río Tercero, lo que sea, o a Rafael García, y lo vamos a sostener económicamente para que él se dedique por completo a la obra de Jesús y a predicar el Evangelio. Le pagamos porque consideramos que ellos están dando de sus propias vidas para hacer esto y están llevando el mensaje que no tiene ni siquiera precio. Pero Pablo dice, ¿tenemos derecho yo y Bernabé de hacer esto? O sea, lo que quiere decir es que ellos, ¿qué pasa? No lo hacían. Pablo no estaba casado, Bernabé no estaba casado, entonces no viajaban con sus esposas, lógicamente. Pero además, Pablo y Bernabé no recibían un sueldo de parte de la iglesia. ¿Qué hacían? Versículo 6. O somos Bernabé y yo los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos. ¿Qué hacía Pablo? Construía tiendas, construía carpas, que en esa época se vendían muchísimo, y con eso él vivía. Entonces lo que Pablo está diciendo, yo soy un apóstol. Y fíjense, no tengo derecho de hacer esto. Y ahora empieza a mencionar varias veces la palabra derecho. Lo que Pablo está diciendo es como, ¿estaría mal si me pagan? ¿Estaría mal si Pablo se casaba? No. ¿Estaría mal si Pablo pedía, por ejemplo, que la iglesia sostenga y supla sus necesidades mientras él va por todo el mundo predicando el Evangelio y poniéndole el pecho a todas las piedras y a los látigos? ¿Estaría mal? Dice Pablo. No. Y ahora va a seguir dando ejemplos acerca de esto, de que no es malo sostener a una persona que está sirviendo al Señor de una manera comprometida y completa. Y lo va a presentar con diferentes, como pareciera como parábolas o cosas de esta vida. Dice, por ejemplo, el versículo 7, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué pasó cuando fueron los soldados a las Malvinas? ¿Ellos en las Malvinas tenían que trabajar para alimentarse y después pelear con los ingleses? Sabemos que no. Ellos tenían que luchar y lamentablemente se le debería haber dado provisiones. Sabemos que no, tristemente no fue como se esperaba. Pero claro, Pablo está diciendo, ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? Si está en la guerra el soldado. Pablo se veía a sí mismo como un soldado de Jesucristo, que estaba en el campo de batalla, en las primeras líneas del enemigo, peleando contra los enemigos y contra los incrédulos. Y Pablo dice, ¿qué soldado tiene que encima andar trabajando para poder comer y encima después irse a pelear? Un ejemplo de la guerra. Pero sigue, da otro ejemplo. Dice, ¿qué agricultor planta un viñedo y no tiene el derecho de comer su fruto? Si ustedes van a su patio mañana y ponen una semillita de lo que ustedes quieran, una semillita de tomate, y esa planta la riegan ustedes y están ahí cuidándola y le ponen el palito al lado y pasa el tiempo y da un tomate, ¿no tenemos nosotros, dueños de esa planta, el derecho de agarrar el tomate cuando queramos y comerlo? La respuesta es sí. Y el tercer ejemplo dice, ¿a qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? Es decir, si vos tenés ovejas, o pongamos el ejemplo de las vacas, en nuestro contexto, si nosotros tenemos una vaca, la vaca es nuestra, yo tenía un amigo que tenía una vaca, y él obviamente que todos los días va a ordeñar esa vaca, y él tiene el derecho, porque la vaca es suya, ¿de qué? De tomar la leche de esta vaca, ¿sí? El derecho, el soldado tiene derecho a recibir porque está peleando. El que planta una planta tiene el derecho de comer de lo que plantó. Y el que tiene un animal, en el caso por ejemplo una vaca, supongamos que tenés una gallina de juntar el huevo, tenés el derecho de hacer esto, ¿sí? Entonces Pablo dice, como por la ley de la vida es evidente. Versículo 8. ¿Expreso meramente o expreso solamente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo esto? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Dice Pablo, claro que sí.
se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Y si Dios está interesado en un buey, al punto que decían, no le pongas el bozal al buey que está trabajando, sino que al buey que está trabajando en la trilla, déjalo sin bozal para que de lo mismo que él esté trillando, pueda ir comiendo, ¿sí? En el caso también Pablo está ahora acudiendo no solo a los casos de la mente humana razonable, sino que está diciendo, ¿no habla también esto la ley? O sea, Pablo se está amparando con la ley de Dios para decir, ustedes, iglesia de Corinto, tienen todo el derecho, o cualquier iglesia, a sostenerme económicamente. Y estamos convencidos, metió varios ejemplos, o sea, no tenés muchos motivos para debatirle a Pablo o debatirle a la palabra de Dios, en este caso, ¿sí? Dice el versículo 11, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Pablo dice, nosotros vinimos a ustedes. ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Corinto? Dice la Biblia que él llegó lleno de miedo. No fue como facilito. Y dice Pablo, si yo me arriesgué a ir solo a Corinto para sembrar lo espiritual, es decir, para predicarles el Evangelio que los salva y les va a dar la eternidad al cielo, ¿no tengo el derecho, por haberle llevado el Evangelio de Jesucristo, que los va a salvar eternamente de la ira de Dios, no tengo el derecho de comer o disfrutar del alimento y la bebida para mi cuerpo? La respuesta sabemos que es, ¿cuál? Sí, tenés el derecho. ¿Ven cómo Pablo se va poniendo en una situación de decir, tengo el derecho? Versículo 12. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Encima, los corintios lo hacían con otros pastores. Los corintios sostenían a otros predicadores que les enseñaban la palabra, que cuidaban de sus vidas espirituales, y ellos ya estaban pagándolo. Entonces fíjense cómo Pablo primero presenta el ejemplo de los soldados, después presenta el ejemplo de la planta, después presenta el ejemplo del que cuida el rebaño, después se ampara en la ley de Dios. Y ahora muestra también, después dice que sembró él lo espiritual en ello, y ahora dice, y encima hasta ustedes ya lo están haciendo. Y es como que uno dice, wow, Pablo, ¿qué protagonizó ahí? Se puso primero y le pidió a la iglesia que lo empiece a sostener. Y encima tiene toda la razón, están parados en la ley. Y dice a la mitad del versículo 12, pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Terrible. Pero esperen, no me voy a detener ahí todavía. Vamos un poco más. Mira lo que dice el 13. ¿No se dan cuenta que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, si ustedes creían que ya el argumento estaba bien hecho, miren, acá viene la parte final. Del mismo modo, dice el versículo 14, el Señor, Jesús, ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por el que recibe el beneficio del mensaje. Y vos decís, ya está, Pablo. O sea, tiraste los tres ejemplos, esto de los soldados, la planta, los animales, tiraste el ejemplo de la ley, te pusiste a vos como ejemplo de que ellos son tu propio fruto, ya le mostraste de que otros también lo hacen con ellos, y ahora le está diciendo que Jesús mismo ordenó. O sea, lo próximo que es ya es, hagan ahora lo mismo. Pareciera que vos vas leyendo y, salvo por eso que leí del pasaje que ya nos dio a entender lo que Pablo quería hacer. Pero dice el versículo 15, sin embargo, yo jamás me he usado ninguno de esos derechos. Y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir, esto es muy fuerte, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar.
Es interesante que Pablo empiece y dice, no tengo derecho, y todas las respuestas son, sí, no tengo derecho. Y a lo último dice, pero yo no me importan estos derechos, no me he valido, no he usado de estos derechos, no me interesan estos derechos. Dice la otra traducción, yo de nada de esto me voy a aprovechar. De nada me voy a aprovechar. Cuando nosotros entramos en el cristianismo, les pregunto, quiero que razonemos esto. ¿Entramos para obtener o para dar? Cuando ya somos cristianos. Para dar. Porque ya hemos obtenido todo. Cuando vos entrás como un incrédulo, entrás para obtener. ¿Para obtener qué? La justicia de Jesucristo, la salvación eterna que Dios ha preparado y prometido para todos los que crean en Él, se arrepientan y depositen su fe. Vos entrás como un incrédulo para recibir. Algo que no tenés derecho a recibir, porque es por gracia. Pero cuando vos lo recibís y te convertís en un cristiano y sos un hijo de Dios, a partir de ese momento, vos no entrás a una iglesia con derechos a reclamar. Vos entrás con derechos a abandonar. ¿Para qué? Para servir a los demás. Dice Pablo, yo preferiría morir antes de que alguien me pague un centavo. Yo preferiría morir, dice Pablo, antes de que alguien diga que yo hago esto por dinero. ¡Wow! ¿Está mal pagarle a un pastor o sostener a un pastor que vive dedicado a la iglesia? No. Pero cuando vamos y vemos este pasaje y vemos el más grande ejemplo que es Pablo, decimos qué impresionante que el apóstol más sacrificado, más entregado y que más ha sufrido por Jesús, ni siquiera usó de ese derecho del cual tenía todo su derecho. Seguimos a un Jesús que nunca cobró por hacer lo que hizo. Y seguimos a un ejemplo de Pablo que tampoco nunca cobró por hacer lo que hizo. Entonces nosotros podríamos usar este capítulo para hablar acerca de la importancia de que la iglesia sostenga a un predicador. Pero déjenme hablarles de la importancia de un cristianismo que no usa absolutamente ningún derecho, aunque tenga el derecho de hacerlo. Un cristianismo, Pablo nos propone, nos enseña, nos muestra con su vida. Un cristianismo que en ningún momento está esperando recibir. Lo único que está esperando es dar. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me pregunto esto. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo plantea esto? Miren, si hay algo de lo que Pablo tenía claro, es lo último que nosotros cantamos hoy. Lo último. Dice, ahora hay un futuro y una esperanza fiel. Pablo tenía la certeza, la firme convicción de que en el momento en el que él moría, abría los ojos delante de Jesús. Pablo tenía la firme certeza y convicción de que en el momento en el que él abandonaba este cuerpo humano, él estaba en la presencia de Dios. Y él sabía que en ese momento iba a recibir toda la gloria mismísima de Cristo. No gloria en el sentido de que todos le iban a alabar a él, sino de que él iba a ver a Jesús como su más grande premio. Pablo podía decir, no me paguen, no necesito nada, no quiero nada. Quiero a Jesús, voy por él. ¡Wow! Miren, si este capítulo no nos confronta, no lo estamos entendiendo bien al capítulo. Porque no es un capítulo para buscar el derecho. Porque yo puedo agarrar y hablar de esto y ven cómo hay que sostener a un predicador, a un pastor, cómo... Pero Pablo dice, miren, yo no he usado de este derecho. Y me gusta porque dice, y si me quieren convencer, miren, voy a resumir, dice Pablo, yo prefiero morir antes de que alguien, dice la otra traducción, es un poco más clara, antes que alguien desvanezca mi gloria. Como diciendo, si vos me pagás, ya estoy recibiendo un poco de recompensa. Miren, déjala ahí, yo la recompensa la quiero en el cielo. Prefiero que me la dé Jesús antes que me la dé el hombre.
Nuestro cristianismo se va a estancar en el punto en el que nosotros no entendamos a dónde estamos yendo y el premio que vamos a recibir en la eternidad. El grande problema que podemos enfrentar nosotros como cristianos es que no tenemos una certeza de que vamos a un cielo real, con un Jesús real, con una salvación real eterna, con un cielo real y con una eternidad que es real. Y Pablo lo tenía bien en claro, él sabía que no vivía para este mundo, que sus tesoros o propósitos para este mundo no existían, eran inútiles. Creía firmemente en la resurrección de los muertos. Creía firmemente en el encuentro próximo con Jesús. Al punto que él antes de morir, él escribe su última carta a Timoteo, él dice, yo he peleado la buena batalla. Yo ya acabé la carrera. Yo guardé la fe. ¿Qué fe guardó? En que él en la muerte iba a ver a Jesús. Y dice Pablo, para mí vivir no es ganar plata. Para mí vivir es Cristo. ¿Qué? Para mí vivir no es hacer negocio, dice Pablo. Para mí vivir es Cristo. ¿Y si morís? ¿Cómo sigue el versículo? Es una ganancia. ¿Por qué? Porque allá iba a cobrar el premio. ¿Ven? El cristianismo que Pablo plantea es un cristianismo que está con los ojos puestos en la eternidad. Es un cristianismo que está solamente complacido y contento en que va a recibir un tesoro en el cielo. Ahora, fíjense qué fácil que es confundirnos y pensar de que yo tengo que dar en la iglesia para recibir. Y si no recibo, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a frustrar, me voy a desanimar, me voy a amargar porque no recibí aquello que estaba esperando. Pero ¿cuál fue el problema? Que esperé algo acá. Esperé algo acá. No sé si se acuerdan, yo conté una vez una historia de unos misioneros que habían estado 40 años en África. Ellos vuelven, ya eran viejitos, vuelven a Estados Unidos y ellos van en el barco y en el mismo barco está el presidente de los Estados Unidos, que ahora no me acuerdo el nombre. Una historia real. Y cuando llegan llegan al puerto, dice que había un montón de gente esperando ¿a quién? Al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos había ido a África a matar animales. Tipo como una cacería. Y este viejito dice, cuando llegan y ven que no hay nadie que los está esperando, qué loco, dice, porque nosotros fuimos a dar 40 años la vida a África para que otras personas se salven y vayan al cielo. Y no hay nadie esperándonos. Y hay un presidente humano que fue a matar animales un rato a África y viene y hay cientos de personas esperándolo con cámaras, con fotos y lo que sea. Y como que se angustió. Dice la historia que él en la noche orando y confundido por esta situación, siente de parte de Dios, de una manera clara, que Dios le dice, hijo, vos no recibiste tu recompensa porque vos todavía no llegaste a casa. Es como decir, no, tu casa no fue a Estados Unidos. O sea, vos no llegaste a casa todavía. Tu casa está en el cielo. Nunca esperes recibir recompensa por servir a Jesús en esta tierra. Si te la dan, gloria a Dios. Si alguien te ayuda, gloria a Dios. Porque es la mano de Dios que te está proveyendo y dando y ayudando. Pero nunca la esperes. Y nunca pensemos que nosotros servimos al Señor por plata. Porque en ese momento no estamos entendiendo el principio esencial del Evangelio, que esto es gratis. Dad de gracia lo que recibieron de gracia del Señor. Den gratis lo que ustedes recibieron gratis. Y es verdad, es una incoherencia que yo cobre por enseñar el Evangelio cuando yo nunca le pagué a alguien por escuchar el Evangelio. Y la enseñanza básica y clara y fundamental y elemental del Evangelio es que es gratis la salvación. Porque Cristo Jesús la pagó en el Calvario. No hay que pagar un centavo para ser salvo. Pero te va a costar la vida seguir a Jesús. No hay que pagar un centavo para ser salvo. Pero te va a costar la vida seguir a Jesús. Pablo nos está mostrando y enseñando a él mismo. Ustedes están discutiendo para ver quién va a comer carne con los ídolos sacrificados. Mírenme a mí, ¿no soy libre? Sin embargo, dice en el versículo 15, yo no voy a usar estos derechos. Versículo 16, vamos a ver un poquito por qué Pablo piensa de esta forma. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. ¿Saben qué significa jactarse? Es como estar orgulloso, agrandado. ¿Cómo? Agrandarse, estar así como con el pecho inflado por predicar el Evangelio. Yo predico el Evangelio. Pablo dice, miren,
Como diciendo, para que vean que no estoy tan elevado como a lo mejor puede parecer en esta carta. Pablo dice, y yo me lo imagino así como agachado a Pablo, me lo imagino como sumiso, y dice, predicar el Evangelio no es algo de lo que yo me pueda enorgullecer, o jactarme, o agrandarme, dice Pablo. No es algo de lo que yo me jacte. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Ay, dice la otra traducción, ay de mí, pobre de mí, si yo no predicara el Evangelio. Lo que Pablo está diciendo acá es que él no predica porque un día se levantó y tuvo las ganas de hacerlo. Él predica porque un día el Señor le ordenó hacerlo. Dice el versículo 17, si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Nosotros vamos a recordar rápidamente este camino. Pablo está a favor y es uno de los que está ahí llevando la ejecución del primer mártir, o aquel primero que muere por el Señor Jesús, que es Esteban. Pablo ve cómo muere, de hecho dice la Biblia que él sostiene las ropas de los que lo estaban apedreando y masacrando, y Pablo ve cómo Esteban lentamente por las piedras muere. El capítulo 7 termina viendo cómo Pablo, cómo ve que Esteban muere. El capítulo 8 pareciera como nos muestra que eso crea en Pablo un deseo de exterminar el cristianismo. ¿Saben posiblemente por qué? Porque él ve que Esteban sigue blasfemando para él, o maldiciendo, aún cuando está por morir. Porque cuando él está por morir, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Perdonalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Jesús. Y dice la Biblia en el capítulo 8, de hecho, que él respiraba amenaza de muerte. Y se presenta ante el sumo sacerdote y dice, quiero matar a todos. Quiero encarcelar a todos. Dame la recomendación, por favor, para que yo vaya a la ciudad de Damasco y prenda a cada uno de los cristianos que encuentre y los mete presos. Y el sumo sacerdote le da la orden. Entonces Pablo se sube a su caballo con el pecho ultra inflado. Van un par de personas con él. Él era como un líder político en su sociedad. Y él va hacia Damasco. Y en el camino, cuando él menos lo esperaba, cuando él menos lo buscaba, cuando él menos lo pensaba, de hecho, le estaba buscando todo lo contrario. Sin que él lo pida, un rayo de luz lo tumbó de su caballo. Lo impactó a tal punto que lo deja ciego. Y él escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Dice Saulo, ¿quién eres, Señor? Y ahí aparece la frase más reveladora para su vida. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y es inútil que pelees contra mí, le dice. Y en ese momento el Señor le salió al encuentro y le dice, a partir de ahora anda a Damasco, ahí se te dirá lo que debes hacer. Y se encuentra con Ananías, y Ananías le explica que también se le había parecido el Señor a Ananías para que Saulo ahora sea encomendado como un siervo de aquel Jesús que él estaba tratando de destruir. Lo buscó Pablo, lo esperó, él estaba estudiando la Biblia para ver si encontraba a Jesús. Pablo no estaba buscando a Jesús. Pablo era enemigo de Jesús. Y en ese momento de su más grande enemistad, quizá no hubo un momento más grande de enemistad contra Jesús que ese camino a Damasco. Cristo Jesús le salió al encuentro. No usó a una persona, se presentó él mismo como el Cristo resucitado. El mismo que dice en el versículo 1, no he visto a Jesús del Señor. Y a partir de ese momento la vida de Pablo nunca más fue igual. Cuando Ananías lo hace que recobre la vista, después de 3 días sin comer y sin beber, él recibe el Espíritu Santo, él es bautizado y a partir de ese momento él empezó a predicarle a la gente acerca de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor lo salvó a él, lo cambió a él, lo transformó a él y a partir de ese momento él lo natural que iba a hacer es contarle a los demás lo que primero Jesús había hecho con él. Entonces cuando Pablo dice que él no va a cobrar, por ejemplo, dice el versículo 17, si esto es algo que a mí se me hubiese ocurrido, no estaría mal que me paguen.
Es decir, si esto hubiese nacido de mí, podrían pagarme. Pero recuerden algo, dice Pablo, esto no nació de mí. Si vos hoy estás acá sentado, si vos hoy querés seguir a Jesús, si vos hoy querés vivir para Él y dedicar esta vida que tenemos a Él, recuerda esto. Versículo 17. No lo estás haciendo por tu propia iniciativa. No sos mejor que otra persona. Humanamente pareciera que sí, ¿no? Quiero servir al Señor, quiero seguirlo, y uno dice, no, espera. Si vos estás teniendo este deseo, es porque Jesús te salió de encuentro. Y si querés vivir para Él, como todo cristiano debería vivir para Él, no lo haces para recibir algo, lo haces para dar. Pero en algún momento voy a recibir primero. Ya recibiste todo lo que deberías recibir, que es la salvación más inmensa que existe en este mundo. La única que te traspasa de este mundo a la eternidad. Ya recibiste lo más grande. Y segundo, como si fuera poco, te espera una recompensa celestial en el cielo. Que ya vamos a hablar en detalle de eso. Entonces Pablo está diciendo, no lo hago por mi propia iniciativa. Versículo 18, bueno Pablo, entonces ¿cuál es tu paga? ¿Qué ganás, Pablo? Entonces, ¿cuál es mi paga? Dice Pablo. Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esta razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. ¿Cuál es tu paga, Pablo? Hacerlo gratis. Pablo, ¿qué cobras? Nada. ¿Cuánto es, Pablo, por la predicación acá en Corinto? Nada. ¿Y por la carta que nos enviaste? Sabemos que te hicimos un montón de preguntas, Pablo, disculpanos, pero gracias por respondernos a todo. ¿Cuánto es? Nada. Pero Pablo, vos sacrificaste tu familia, te viniste de otro continente. Vos eras de Asia, te viniste hasta Europa, Pablo, ¿cuánto es? En Listra. Pablo, te apedrearon, ¿cuánto es? Nada. En Atenas, Pablo, te comiste el garrón en el Areópago, le tuviste que explicar a todos los filósofos. ¿Cuánto es? Nada. En Éfeso, Pablo, tuviste que ir al teatro, casi te matan en Éfeso. ¿Cuánto es? Nada. Ser cristiano es vivir para Jesús sin cobrarle nada a nadie. Ser cristiano es vivir para Jesús, para que otros conozcan de Jesús. El principio fundamental del cristianismo es que vivimos para que otros conozcan de Jesús. ¿Fuiste puesto en esta iglesia o fuiste salvado por Dios para que otros conozcan acerca de Jesús? En el trabajo, en la escuela, donde estemos, donde sea, a tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo, fuimos puestos para que otros conozcan de Jesús. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Que el otro sea salvo. Y que se pueda ver, wow, este lo hace realmente solo por Jesús. No hay plata de por medio. El mundo gira en torno al dinero. Pablo dice, no hay plata de por medio. Pablo dice, el Señor me cuida y suple mis necesidades. ¡Qué fe! Y es nuestro más grande ejemplo, el Señor Jesús y Pablo. Y lo hicieron de la misma manera, de la misma forma. ¿Cuál es mi paga? Dice Pablo, hacerlo gratis. Pareciera una incoherencia, pero es así. Dice el versículo 19, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, y que podría cobrar todo lo que quiera por predicar, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. ¡Wow! Esta es la misión principal del cristiano. Tu misión. Me encantaría que vos hoy te vayas de este lugar y vayas a tu casa entendiendo que la misión principal que Dios te ha dado es que otros conozcan acerca de Jesús. Entendiendo que vos tenés la responsabilidad de parte de Dios de que otros conozcan de Jesús. La responsabilidad máxima. ¿Saben? Hay un profeta en el Antiguo Testamento que se llamó Jeremías. Y Jeremías predicaba. ¿Sí? Predicaba el Evangelio. Pero hay un momento en el cual Jeremías habla, claro, y tenía que hablar acerca del juicio de parte de Dios. Entonces como que Jeremías trataba un poquito como de esquivarle a esto. Y él explica algo en el libro de Jeremías. Y les quiero leer, simplemente, no hace falta que lo busquen. En un momento él como dice, como que se queja delante de Dios. Y él dice,
en Jeremías 29, no me acordaré más de él. Miren, escuchen qué fuerte esto, ¿eh? No voy a hablar más en su nombre. Un profeta, ¿eh? No me acordaré más de Dios, no voy a hablar más en su nombre. Pero, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Me quise apartar de predicar la palabra de Dios. Pero eso provocó que mi corazón se prenda fuego, porque no estaba hablando de parte de Dios. Traté de sufrirlo igual. Es decir, como traté de pelear con Dios. Y no pude. No pude. Así se sentía Pablo. Dice Pablo, pobre de mí si no predico el Evangelio. Pobre de mí si no predico. Y yo me he hecho, dice a partir del versículo 19, un esclavo de todo para que otros conozcan de Jesús. Yo me he hecho esclavo de los demás. En la traducción original, en el idioma original, dice simplemente, me esclavicé a mí mismo. Me esclavicé a mí mismo. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin de esto? Que otros se conviertan y crean en el Señor Jesús. Versículo 20. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ellos, ¿para qué? Para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando Pablo estaba con los judíos, no decía, yo no soy judío, soy cristiano. Se quedaba y se comportaba como ellos, sin obviamente transgredir la ley del Señor, de Cristo. Porque su fin, ¿cuál era cuando estaba con los judíos? Ganar a esos judíos. Evangelizar a esos judíos. Versículo 21. Cuando estoy con los gentiles, que no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley, para poder llevarlos a Cristo. De vuelta, para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, o sea, obedezco la ley de Cristo. No es que si quiero predicarle a alguien que va al boliche, bueno, voy a ir al boliche, a hacer lo que hacen los otros, solamente para predicarle. No, Pablo está diciendo, yo sigo la ley de Cristo, pero yo me junto con los demás y me hago uno con los demás, porque tengo un solo objetivo. ¿Cuál es? Llevarlos a Cristo, predicarles a Cristo. Con los judíos, predicarles a Cristo. Con los gentiles, predicarles a Cristo. Pablo, ¿y qué hay de aquellos débiles que no saben mucho de nada? Que por ahí no tuvieron estudios, que son de una clase social más baja, o que tienen un conocimiento muy limitado. ¿Qué pasa con los débiles, Pablo? Y dice a partir del versículo 22, cuando estoy con los que son débiles, yo me hago débil con ellos. Porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Con los judíos, a Cristo. Gentiles, a Cristo. Débiles, a Cristo. Sí, dice Pablo, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y para participar de sus bendiciones. ¡Wow! Pablo estaba dispuesto a identificarse con los que carecían, a lo mejor no tenían la capacidad de entendimiento para entender a lo mejor de una manera tan profunda el Evangelio. Ahora, fíjense qué interesante esto. Pablo, a todos se hacía de todo. Él no acomodaba el Evangelio, que eso es lo que muchas iglesias hacen. No acomodaba el mensaje. ¿Qué acomodaba? Su vida. No acomodaba el mensaje, se acomodaba él. A veces queremos adaptar a toda la gente al mensaje. Pablo se adaptaba a él a la gente. En ningún momento cambiaba el mensaje. No voy a decir, no voy a mencionar de que tienen que sufrir por Jesús, así más personas creen y son salvas. Eso no. Pablo no obviaba, no evitaba lo que es fundamental del Evangelio. Pero él lo explicaba y lo mostraba de una manera que todos lo puedan entender,
al lenguaje de la gente, en la forma de la gente y estando con la gente. No se ponía en un pedestal o en un escenario muy alto y se hacía como el enviado de parte de Dios y le tiraba el mensaje de la salvación a todos. Es decir, en este caso Pablo no predicaba desde acá, sino que predicaba desde el medio a todos. No era una persona distinta. Él no se quería mostrar distinto. Jesús no se quería mostrar distinto. Jesús no quería mostrarse como el líder supremo mayor de todos. A tal punto que no lo reconocían a Jesús. ¿Qué tiene que hacer Judas para que lo identifiquen? Darle un beso. ¿Por qué? Porque era uno más. Somos llamados a ser uno más. Somos llamados a ser ese grano de arena más en la construcción. Somos llamados a ser ese ladrillo más en la construcción. No somos llamados a estar para que nos den. Somos llamados a estar para dar. Este es el mensaje central del cristianismo, del evangelio, el centro de nuestras propias vidas. Vivir para dar a los demás. Estamos acostumbrados a ver qué podemos pedir. Estamos acostumbrados a ver qué podemos obtener. Estamos acostumbrados a ver en qué me puede esto beneficiar. Y Pablo dice, yo vivo para los demás. Yo vivo para los demás. Te hago una pregunta. ¿Vos estarías dispuesto a vivir de esta forma? ¿Estarías dispuesto a adaptar o adoptar este estilo de vida? Que está preocupado y consciente solamente para llevar a las demás personas a Cristo. A un judío, a un gentil, a un débil, a un fuerte, al que sea. ¿Estarías dispuesto en tu trabajo a amoldarte para que otros conozcan de Jesús? ¿Estás dispuesto en los estudios, en la facu, en la escuela, donde sea, a tratar de hacer lo posible para que otros conozcan de Jesús sin pecar? Porque Pablo está planteando esto. Está planteando este estilo de vida donde estamos solamente preocupados para que los demás sean salvos. Solamente para eso. Dice Pablo, hago lo que sea, en el versículo 23, hago lo que sea para difundir la buena noticia. Y vamos a concluir con esta última parte. A partir del versículo 24. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Es raro. Porque uno ve como Pablo hablando de algo y salta con este tema. Miren, nosotros conocemos los Juegos Olímpicos. Eso se practicaba en Atenas. Atenas estaba cerca de Corinto. En Corinto se practicaba lo que se llamaban los Juegos Hípnicos. Eran deportes. En la época de Pablo se practicaba. Y él va a usar este ejemplo para poder explicar un poco el cristianismo. ¿Sí? Él dice, los que corren una carrera, y esto era algo normal que pasaba en Corinto. Era una de las atracciones, lo que nosotros llamamos por ahí como la maratón. Eran carreras que se corrían en Corinto, estaban los atletas, que los atletas se preparaban durante toda la vida para esos minutos o segundos de gloria donde ellos iban a correr en esto. En una carrera todos sabemos quién gana. ¿Cuántos ganan? Solamente el que llega primero. Pablo dice, sin duda no se dan cuenta de que el que corre, todos pueden correr, pero solo uno gana. Versículo 25, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Claro, porque ¿qué es lo que cómo trata de concluir Pablo? Él trata de explicarle a la iglesia. Yo me lo imagino a Pablo a veces como un extraterrestre para las personas a las que él les hablaba. Y él está diciendo, a ver muchachos, quiero que entiendan y se pongan en mi lugar, dice Pablo. Pónganse en mi lugar, porque si se ponen en mi lugar, van a entender por qué hago lo que hago. Pablo está diciendo, muchachos, ¿no se dan cuenta que estamos en una carrera? Pero esta carrera es diferente a la carrera que podemos ver. Ellos corrían, en los Juegos Olímpicos se corría una maratón. Vos no es que vos te anotabas como ahora hacemos una maratón acá en el pueblo y vos te anotás y corres. Esta era una maratón donde se corría la gente atlética, la gente más preparada. Ellos se preparaban y entrenaban
todos los días. De la misma forma que una persona que hoy compite en los Juegos Olímpicos, se entrena y se prepara todos los días. Por ejemplo, podemos tomar el caso de Usain Bolt, que tiene su récord mundial en los 100 metros, también lo tiene en los 200. Usain Bolt se prepara todos los días y entrena todos los días. ¿Para cuánto? ¿Cuánto es el promedio? 9 algo creo que es. 8 segundos, 8 y algo. Es decir, es increíble. Vos te preparás toda tu vida. ¿Para cuánto? 8 segundos. ¿Sí? Estamos hablando de las más cortas, sabemos que hay más largas. 1 minuto, 3 minutos. Y cuando ganás, tenés todo un estadio que te está aplaudiendo y pantallas que están poniéndote a vos y una medalla que es de oro. Pero pasó el tiempo, un par de minutos, segundos, y ya viene otra competencia y vos no te vas a quedar en el podio así, esperando. Síganme aplaudiendo. No, ya está, te aplaudieron en ese rato, vas a salir en los diarios, pero va a pasar un tiempo donde vos ya no vas a estar más en la boca de la gente. Bueno, en los Juegos Ídmicos, el premio era una corona de laurel. Sí, una corona de una rama, laurel. Ese era el premio, era una rama en forma de corona. ¿Y saben cuál era el premio también? Que era lo que más motivaba. Se veía a aquel campeón como aquel inmortal. Era como que el premio de alguna manera te hacía inmortal. Esto se cree mucho en lo que es, por ejemplo, en fútbol, un campeonato mundial. En un campeonato mundial vos salís campeón y ya sos históricamente, para siempre, el campeón del mundo. ¿O no es así? Cuando vemos, por ejemplo, un periodista viejo decir, este es campeón del mundo, salió campeón en el 86. Es campeón mundial. Es como que se busca esa gloria eterna, perpetua, de alguna manera. Que sabemos que no es así. Que sabemos que no es real. Es decir, fíjense esto. Ellos corrían para obtener la inmortalidad o la eternidad. Ahora pensemos en el cristianismo. El cristianismo es al revés. ¿Cómo era el juego? Vos corrías para obtener la inmortalidad. El cristianismo es vos obtenés la inmortalidad y corres. Vos corrías para ganar un premio. En el cristianismo vos ganas un premio y corres. Pablo está diciendo, ellos ganaban algo que iba a ser destruido. Ellos ganaban algo que se va a desvanecer. Nosotros lo estamos haciendo por un premio eterno. Versículo 26. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. No peleo sin sentido, no corro sin sentido. Ahora, cuando entendemos este pasaje en su contexto, uno podría decir, ¿cuál es el premio de Pablo? ¿Cuál es este premio eterno? Miren, el premio eterno de Pablo era ver la mayor cantidad de personas en el cielo posible, salvadas por él como instrumento. El premio de Pablo era ver la mayor cantidad de personas en el cielo convertidas y salvadas por el Evangelio de Jesús, pero él como instrumento. ¿Se entiende? Él como instrumento. Pablo está diciendo, vamos a correr todos juntos. No corremos compitiendo entre nosotros. Pero yo quiero el premio más grande. Yo quiero ser el que más almas salvó. Yo quiero ser el que más personas ayudó a que sean salvas por Jesús. Entendemos que es el Señor el que salva a la gente, pero entendemos de la misma manera que es el hombre, el instrumento por el cual el Señor salva a la gente. Y Pablo se veía a sí mismo como un atleta, instrumento de Dios, que corre en esta carrera y cuyo premio supremo es la mayor cantidad de almas posible.
Ahora te hago una pregunta. Supongamos que vamos a vivir todos hasta los 85 años. Supongamos. Viviste hasta los 85 años, falleciste de la forma en la que sea, y llegás al cielo, a la eternidad. Decime la verdad, con sinceridad. ¿No te gustaría ver a una persona en la cual vos fuiste el instrumento para que esa persona esté ahí? Entendemos que fue diseñada, seleccionada y elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque es lo que dice la Biblia. Yo no estoy quitando una cosa por otra, yo estoy hablando de lo concreto y de lo que Pablo veía. Decime la verdad, ¿no te gustaría ir al cielo y encontrarte con personas que sabes que vos dedicaste tiempo sin cobrarles nada para que sean salvos? Yo, por lo menos sí. Ahora, supongamos, ¿no te gustaría encontrarte con, no solo con 5, con 100? Yo creo que Pablo se iba a encontrar con más de 100. Pablo se iba a encontrar con 1000, quizás. No sabemos con cuánta gente. Pero Pablo lo que está diciendo es, yo quiero dedicarme a esto siempre. Y mi gloria, mi recompensa final es que en la eternidad yo pueda disfrutar de Jesús con todos aquellos a los que yo serví. Yo me voy a hacer esclavo de las personas para que cuando yo esté con esas personas, ellos conozcan el Evangelio de Jesucristo. Y en la eternidad lo disfrutemos a Jesús para siempre. Pero mi más grande premio, Pablo lo dice en otro momento, ustedes son mi corona, dice. Hablando como diciendo, ustedes son mi premio. Es como que yo le predique el Evangelio a Cristian, Cristian sea salvo, yo no le voy a pedir algo a Cristian. Mi premio es que él ya fue salvo. Mi premio es entender y saber que Dios me usó a mí para él. Y yo no le voy a cobrar nada porque ya está, esta es mi gloria. Él es mi gloria. Él es mi corona. Cuando yo soy usado por Dios, y eso lo puede ser cualquiera de nosotros, para que otra persona conozca a Jesucristo y sea salvo para toda la eternidad y liberado del infierno eterno, esa es mi corona y mi premio. Y Pablo amaba a la gente. Y él decía, ya está, no quiero más que ser usado por Dios para que otros sean salvos. Y uno podría decir, Pablo, entiendo esto. Y terminamos así. Entiendo, pero vos sos el apóstol. Vos viste a Jesús. Y justamente él usa el ejemplo del atletismo para mostrarte que esto lo puede hacer cualquiera. Punto número 1. Y para mostrar punto número 2. De que a él no le salía de manera natural, sino que requería disciplina. Y él termina en el versículo 27. Voy a leer el 26 de vuelta. Por eso yo corro cada paso con el propósito. Corro en esta vida. Miren, si hay algo lindo que te da el Evangelio, el cristianismo, Jesús, te da una vida con propósito. Y el propósito más grande que le puede dar a un ser humano es ser el instrumento por el cual otras personas van a conocer de Dios. Te aseguro que no hay un propósito más grande en esta vida. No hay uno que valga más. No hay nada que sea más importante que vos seas usado por Dios para que otros conozcan de Jesús. Yo corro con propósito. Y dice Pablo, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, a mí también me cuesta, pero yo me disciplino. En la otra traducción, ¿saben lo que dice? Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. Es decir, golpeo mi cuerpo, sujeto mi cuerpo que haga algo que no quiere hacer por lo pecaminoso que es. Pablo está diciendo, miren, esto yo no lo comparto como algo que me sale así de manera natural. No me levanto con ganas de predicar el Evangelio, pero yo sujeto mi cuerpo a servidumbre porque estoy en una maratón donde mi premio va a ser ver más almas convertidas en la eternidad. Esa es mi recompensa, ese es mi galardón. En la tierra, una persona que es atleta se tiene que levantar a lo mejor a la mañana muy temprano para entrenar. ¿Lo quiere hacer? No. Tiene que abstenerse de un montón de comidas muy ricas y llenas de grasa, muy ricas. ¿Lo quiere hacer? No.
Un atleta tiene que sujetar su cuerpo a hacer lo que el resto no hace. ¿Por qué? Porque tiene un premio y un propósito mayor que el resto no está buscando. Tiene un premio y un propósito mayor que el resto no está buscando, ni deseando, ni anhelando. Pero él sí. Y si él quiere ese premio, va a abstenerse y va a irse a dormir temprano y va a levantarse temprano y va a comer una dieta saludable y no va a hacer ninguna otra cosa porque su mentalidad está en aquel premio. Ahora imagínate vos como cristiano. Tu mentalidad tiene que estar en aquel premio supremo que vamos a recibir de parte de Jesucristo mismo. Ese premio que nadie te va a quitar. Ese premio que va a ser incorruptible. Vos podés estar algún día en la presencia de Dios recibiendo el premio por haber sido usado por Él para ganar almas, para que otros se conviertan. Ese premio que se te va a dar nunca se te va a quitar. Ahora, esto es fe. Porque yo tengo que creer en este premio. O sea, yo tengo que creer en esta carrera de la fe. Y tengo que creer que hay algo más allá esperándome. No estamos compitiendo contra otros cristianos. ¿Competimos contra qué? Contra los obstáculos. En esta maratón hay diferentes obstáculos. Vos no tenés que eliminar al otro, vos tenés que eliminar el obstáculo. El obstáculo puede ser diferente. El obstáculo, por ejemplo, puede ser mi propia carnalidad, mi propia carne. Quiero hacer lo que quiera, me quiero acostar con quien quiera, quiero vivir de la forma que quiera, de la manera más pecaminosa posible. Ese es un obstáculo. El mundo es un obstáculo. Se te van a reír, se te van a burlar, van a criticar, te van a ponerte trabas. El mundo va a ser un obstáculo. Cualquier asunto diario va a ser un obstáculo. Economía, enfermedad, van a ser obstáculos que se te ponen en esta carrera. Intereses personales van a ser obstáculos, porque vas en algún momento a querer vos desarrollar tu vida aparte del cristianismo. Como usando el ejemplo, en algún momento vas a querer cobrar por hacerlo. Vas a querer tener intereses personales. La pereza puede ser un obstáculo. No tengo ganas de hacerlo directamente. Y la disciplina tiene que ver con hacer lo que no tenés ganas. El matrimonio, para los próximos que nos casaremos en algún futuro, el matrimonio puede ser un obstáculo. Porque te casas con la persona indebida, con la persona que no quiere servir a Dios. Y puede ser un obstáculo también en esta carrera de la vida. Por eso hay que tener cuidado. El entretenimiento puede ser un obstáculo. Porque estás muy prendido al celular todo el tiempo, mientras tus amigos se están yendo al infierno. Porque estás muy atento a los juegos, mientras tus familiares se están yendo al infierno. El matrimonio puede ser un obstáculo, los juegos pueden ser un obstáculo. El trabajo puede ser un obstáculo, porque estás muy preocupado en ganar cosas para esta vida. Cuando Jesús dijo, ¿qué ganará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Yo iría un poco más allá en esto y digo, ¿qué ganará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere las almas que están a su alrededor también? Tu mayor riqueza es que otros se conviertan. Tu mayor riqueza es que otros sean convertidos por el Señor, pero siendo vos usado por Dios. Tu mayor riqueza es que esa gente que se convirtió la puedas vos discipular y la puedas vos orientar a que sea servidora de Jesús. Tu mayor riqueza y tu mayor gloria es que en la eternidad, cuando te despiertes en aquella inmortalidad, veas a otras personas en las cuales vos, Martín, Nahuel, Agustín, Axel, Cris, Alan, Víctor, Gustavo, Pancho, todos. Personas en las que nosotros invertimos nuestra vida y tiempo para que sean salvos. Esa va a ser la gloria. Esa va a ser la recompensa. Y es hermoso poder apuntar a esto. Sin competir entre nosotros. Compitiendo contra todos estos obstáculos que hay. Y por una gloria y una corona indestructible. Así termina Pablo su vida, diciendo, ya me queda poco tiempo. Me están por matar, me están por encarcelar. Le escribe a Timoteo sus últimas palabras. Y él dice, Timoteo, por favor, ve lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. Imagínate vos como Pablo, ¿no? Él estaba obsesionado con ganar almas y ve como a algunos amigos se iban a las cosas de este mundo, ¿no? Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos que lo quiero ver.
Cuando vengas no te olvides de traerme un abrigo. Tráeme los libros. Alejandro me hizo mucho daño. El Señor lo va a juzgar. Cuídate de él. La primera vez que fui llevado ante el juez nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos la oyeran. Él me libró de una muerte segura, así es, y el Señor me librará de todo lo que me ataque el maligno, y me llevará salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Y dice el versículo 6, perdón. En cuanto a mí, termina, ¿no? Imagínense a Pablo, pero como un viejo, todo doblado por las heridas de su vida. Pablo dice, y termino de verdad con esto, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. ¿Se acuerdan lo que decía del soldado? He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Esto que estaba hablando en Corintios. Y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio. Yo me imagino a Pablo en este momento, ¿no? Ahora me espera el premio. La corona de justicia. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Palabra de Pablo, palabra de Dios. Ese era su premio. Ver a Cristo, ver la justicia de Jesús, la salvación que nosotros obtuvimos en la cruz. Pero no verla en Él solamente, verla en los demás. Busquemos el verdadero premio. Vivamos para el verdadero premio. Sirvamos para el verdadero premio. Si de verdad creemos. Y les aseguro, un día nuestros rostros van a brillar más que el sol. Yo no puedo ni siquiera entender lo que estoy diciendo. Un día nuestros rostros van a brillar más que el sol. Y no vamos a morir nunca más. Y nos vamos a ver las caras todos. Y todo lo que hayamos hecho por el Señor va a permanecer. Todo lo que no hayamos hecho por Él va a ser quemado por el fuego. Pero va a haber cosas que vos hiciste en tu vida por Dios. Va a haber tiempo que vos invertiste tomando mate con un amigo, predicándole acerca de Jesús, que va a permanecer para siempre. Va a haber personas en ese eterno reino que van a estar ahí y van a decir, ¿te acordás cuando me hablaste de Jesús? Dios te usó a vos. Vos no me trajiste acá, pero vos fuiste el instrumento para que yo esté acá. Y esa va a ser tu gloria, junto con ver la gloria de Cristo. Hay un premio, hay un cielo, hay una eternidad. Y si de verdad creemos esto, y Dios nos ayuda a creer esto, debemos vivir para la eternidad. No fuimos diseñados para quedarnos para siempre acá. Fuimos diseñados para la eternidad. Cara a cara lo vamos a ver, y cara a cara nos vamos a ver. Y eso va a ser sublime, precioso y hermoso. Busquemos esta corona. Busquemos ganar el premio. Para Él. ¿Cobrando cuánto? Nada. Gratis. Gratis, porque el Señor lo merece. Y Él nos ha dado todo gratis. Si alguien nos ayuda, ¿vieron lo que dijo Pablo al final? El Señor, todos me han abandonado. El Señor estuvo al lado mío. Te prometo que hay alguien que nunca te va a abandonar porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te prometo que Él nunca va a desamparar a los suyos, a los que buscan primeramente su reino. Él nunca va a dejar de darles lo que necesitan. Pero hay que mirarlo a Él, correr esta carrera con fe, buscando hacer tesoros en el cielo para su propia gloria. Y que podamos terminar los días finales nuestros como Pablo. He guardado la fe, he permanecido fiel. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Oremos.